Amigos, amigas, buenos días. Bienvenidos al foro de la plataforma andina MAPE. Vamos a esperar, por favor, algunos minutos para que podamos contar con si siete. Empezamos con los que estén presentes, por favor. ¿Ya? Gracias por su espera. No se le escucha a Dante. Ya son 11:15. Tenemos algunos problemas con los contactos, pero vamos. Eh, la plataforma Andina MAPE es una iniciativa que lanzamos desde Bolivia y Perú. En Bolivia con Daniela Gramont de la Fundación Ever, y acá en el Perú con B&C Analistas. El motivo de esta plataforma es contribuir a tener en cada uno de los países de la región andina, llámese Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, un sector de minería artesanal y pequeña minería responsable, sostenible y rentable. Ese es el propósito y por lo tanto nosotros buscamos lecciones aprendidas, buenas prácticas de este sector que los ha llevado en algunos casos a formalizarse e incluso aportar al desarrollo de sus regiones. Ese es el primer objetivo que nos une a redes de estos países, personas, académicos, dirigentes, en fin, y organizaciones de la sociedad civil. El segundo motivo de esta plataforma es ayudar en específico a la formalización de la pequeña minería y minería artesanal que tiene enormes dificultades en nuestros países para establecerse como un sector reconocido por la ley y que aporte al desarrollo. Entonces también nosotros intercambiamos experiencias entre nuestros países. El tercer motivo tiene una particularidad por el momento que estamos viviendo en nuestros países. ¿Cuál es la aparición, extensión, crecimiento de la extracción ilegal del oro? Ese es un problema que nos afecta a todos nuestros países, pero que es preciso diferenciar lo que es la minería ilegal, como se llama en el sector de la pequeña minería y minería artesanal, de los que son los mineros pequeños y artesanales en proceso de formalización. Quede claro entonces que se diferencia la minería ilegal de la minería en proceso de formalización. Y por último, nosotros andamos muy preocupados junto con los académicos, dirigentes, etcétera, de estos países por la articulación de estos sectores de minería ilegal con organizaciones criminales, ya sean nacionales o sean transnacionales. Este es un fenómeno no solamente latinoamericano, sino que se da en el mundo la vinculación de este sector artesanal y de pequeña minería ilegal, es decir, que se hace en zonas prohibidas por los estados, con organizaciones criminales y en algunos casos con organizaciones criminales armadas, particularmente en el caso de Colombia, en donde hay sectores donde predominan este tipo de organizaciones armadas. Estos son los objetivos que nos vinculan en la plataforma y por lo tanto tenemos una preocupación enorme de una minería sostenible para todos, pero que no dañe a las personas y no dañe al ambiente. Nos preocupa, por tanto, el cuidado del medio ambiente, nos preocupa el respeto de los derechos humanos y nos preocupa la salud ocupacional
de los trabajadores que están en este sector, sea como ya formales o sea como informales. Nos preocupa, por tanto, también situaciones tan concretas como el trabajo infantil y otros delitos que pudieran cometerse en torno a esta actividad económica. Hoy día vamos a tener una reunión muy especial que la hemos coordinado con William Sarbarburu en el sentido de presentar un problema muy concreto. ¿Cuál es el impacto en los pueblos indígenas, en sus territorios, en sus culturas, en sus derechos, en su vida cotidiana de la minería ilegal, aquella que ha aparecido o ha aparecido ya algunos años atrás, pero que hoy en día tiene un crecimiento enorme y amenaza sus territorios, amenaza la unidad de estos pueblos y amenaza sus derechos? Vamos a concentrarnos en particular por el lado del Perú, en todo lo que es la provincia de Condorcanqui, en particular el Cenepa, los ríos de Cenepa y Santiago, y hemos invitado también a una dirigente Schwartz de Ecuador que también nos presentará su punto de vista. Llámese que en esta zona del Perú, Condorcanqui, es el territorio donde habitan mayoritariamente los pueblos Aguajún y Huampis. Entonces, para empezar nuestro conversatorio, vamos a pedirle a Willy Sarbarburu que vaya presentando a cada uno de los dirigentes que van a intervenir. Lo particular de esta reunión es que ellos son los que van a presentar el problema. Y por supuesto nosotros respetamos sus puntos de vista y se sientan con toda libertad de presentar lo que ellos consideren adecuado presentarlo en este foro. Nosotros cumplimos con la invitación y también de escucharlos para sacar las conclusiones finales de este evento. Procedemos, William. Sí, muchas gracias, Dante. En primer lugar, un saludo a los integrantes de la plataforma andina, a las organizaciones que la promueven y especialmente a todas y todos aquellos que están conectados en este conversatorio tan importante. Bueno, me han pedido que en primer lugar presente yo a los hermanos y la hermana indígena. Eh, pero Dante, yo te quiero plantear un problema. No veo en la sala que los hermanos se hayan conectado. Esperábamos que Gili Noach, que es el líder Aguajún, esté presente, pero no logro verlo. No sé si me corrigen. En principio, la idea del conversatorio, como acaba de decir Dante, era que se escuchen las voces de los propios líderes indígenas, tanto de Perú como del hermano país del Ecuador. Y habíamos invitado para eso a los hermanos ecuatorianos, en primer lugar a Domingo Ancuash, que es un líder del pueblo indígena Shuar de la Amazonía ecuatoriana y actualmente presidente de la Federación Interprovincial de Centro Shuar, la FIX, y que es un reconocido líder indígena que recibe el premio Making por su trabajo de preservación del territorio Shuar. También se le había invitado a Josefina Tunki, que es una lideresa del pueblo Shuar Arutam y la primera mujer que preside el Consejo de Gobierno del pueblo Shuar Arutam y que ha ocupado diversos cargos de representación entre las organizaciones indígenas de su país. Y por parte de Perú estaban invitados Gili Noach Shawi, Shawit, que es el PAMUC del gobierno territorial indígena Aguajún, que es abogado y especialista en temas de derecho indígena, que ha sido presidente de AIDESEP, y también a Bryce Pérez, que ha sido el primer PAMUC del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, que es un importante dirigente
y líder del pueblo Huampis. Sin embargo, tal vez por los problemas de conexión que acaba de señalar Dante en la introducción, o dificultades que son ya muy recurrentes en la Amazonía, pero tenemos aquí un problema, que es que no han logrado hasta el momento, son las 11:24, a poderse conectar y participar en el evento. Entonces, yo trasladaría en primer lugar la pregunta hacia Dante, o sea, ¿qué hacemos en estas circunstancias? El objetivo, repito, principal, inicial era escuchar las voces de ellos y sobre la base de estas opiniones, en el más absoluto respeto a lo que ellos piensan y plantean, de nuestra parte hacer un resumen y señalar cuáles son los puntos más importantes de sus intervenciones como un aporte a la reunión, pero yo tengo esa dificultad, Dante, o sea, ¿qué hacemos ahí? Perfecto, Willy. Lamentablemente está ocurriendo este problema. También usted tenía varios contactos de allá de Europa que estaban interesados en el tema. Les propongo algo, amigos. A ver, esperando, hagamos una hora de conversatorio. Ojalá que en el transcurso se pueda conectar alguno de ellos. Yo te pediría, Willy, como conocedor de la situación que estaban ocurriendo allá en el norte de la Amazonía peruana, ¿pudieras tú hacer una breve explicación, presentación de cuál es el escenario? ¿No? Yo después podría completarlo. Abrimos paso a la intervención de los amigos que nos están acompañando, esperando que durante este tiempo se pueda enlazar alguno de los dirigentes y si no, lamentablemente a las 12:15 damos por terminado este encuentro. Entonces, empieza tú, por favor, William. Yo también intervendría esperando a ver que se puedan conectar algunos. Damos las voces a los amigos y amigas que nos acompañan y vemos qué hacemos. Tu micro, William. Sí, ya, ahora sí. Bueno, en primer lugar debo ser muy reiterativo que mis opiniones de ninguna manera buscan reemplazar, ni interpretar, ni traducir las opiniones de los líderes que el día de hoy han sido convocados. Son opiniones mías y espero como todos, ojalá que algunos de ellos se puedan conectar y nos puedan ilustrar de mejor manera porque ellos son los que realmente conocen mucho mejor lo que viene ocurriendo en su territorio. Sin embargo, a partir de mi experiencia de acompañamiento que viene de hace algunos años, de un conocimiento que siempre es imperfecto de la realidad que viven los pueblos, en particular de la provincia de Condorcanqui, me atrevo a señalar algunas ideas puestas al debate, como ha sido dicho, con la más absoluta libertad, incluso de disentir de las ideas que animan a la propia plataforma, porque de eso se trata, creo, de abrir un diálogo, de encontrar coincidencias y también discrepancias si las hubiese. Entonces, a partir de ahí, con esa aclaración, yo en primer lugar quisiera señalar que para abordar el tema de la minería, en cualquiera de sus versiones, sea ilegal, informal o legal, el tema no es la minería. Y quisiera partir de esa aparente contradicción. Sino el tema es el presente y el futuro de la Amazonía. Porque si planteamos que el tema es la minería ilegal, pues creo que hay un absoluto consenso, salvo los que hacen minería ilegal, de que esta es una actividad totalmente depredadora, que destruye el ecosistema, el bioma amazónico, divide a las comunidades, tiene altos impactos negativos al ambiente y que no es una alternativa para los pueblos.
Si planteamos el tema de la minería informal en proceso de formalización, bueno, ya no vamos a tener unanimidad, vamos a tener una mayoría que apuestan a que esta podría ser una fórmula que pueda condecirse con el ambiente. Y entonces abrigaríamos alguna esperanza en que los reinfos puedan ser una alternativa. Hasta ahora no han venido siendo. Y si planteamos que la fórmula final es la minería legal, ahí creo que ya sería mucho menor los que estaríamos de acuerdo o los que estarían de acuerdo en esa posición. Eh, pero en cualquiera de los tres casos, las víctimas siguen siendo los mismos, los pueblos indígenas y el territorio. Entonces, a partir de ahí, yo por eso quiero invertir la figura y decir que el tema primero, central, es el presente y el futuro de la Amazonía. Y todos, o muchos, analistas, investigadores y sobre todo los dirigentes indígenas, Shuar, Aguajún, Guampich, Shipibos, en fin, coinciden en que la Amazonía está muy cerca a un punto de límite, de no retorno, o otros señalan que estamos caminando a un colapso, colapso ambiental, ecológico, económico y social. Porque no es solo la minería, ahora estamos hablando de ella, pero es un territorio que tiene 50 años de hidrocarburos, que han ocasionado un desastre ecológico, un ecocidio en las cuatro y las cinco cuencas, con miles de vertimientos, derrames, que ha causado estragos en el agua y en la cobertura vegetal. Tenemos la presencia agresiva de los monocultivos que reemplazan lo que es el bosque para talando, sembrar monocultivos como la palma aceitera, que depreda y es altamente destructor del bioma amazónico. Tenemos la invasión masiva de agricultura, el cambio de uso del suelo, que ahora ha sido alentado por una ley en el Congreso de la República el año pasado, que fuerza la vocación productiva de un suelo que no es apto para la agricultura intensiva, que se mantiene con otra lógica productiva y que también tiene efectos depredadores. Y eso hay que añadirle el narcotráfico, el tráfico de especies, en fin. Y a eso ahora se añade, hace ya más o menos 10, 12 años, una minería agresiva que penetra al territorio amazónico. Entonces la pregunta es si la Amazonía soporta este tipo de actividades y si se puede conciliar en aras del progreso este tipo de actividades. O hay otra dinámica, otra lógica distinta que no está siendo apreciado por una racionalidad económica productiva que viene desde el capital, desde la inversión y también es alentada por el Estado. Esta es, en primer lugar, la primera idea que yo pongo al debate, si es así, si es que invertimos la figura o nos manejamos estrictamente en el plano de dar por hecho una actividad, en este caso la minería, que desde mi punto de vista está en cuestión. Y yo recojo los acuerdos del segundo encuentro de AIDESEP con los gobiernos territoriales autónomos, en los cuales ha participado activamente el gobierno One Piece y también el gobierno Aguajún, que han señalado con claridad, y creo que Bryce Pérez y Gili Novach nos hubieran dicho eso, que en la Amazonía no es apto para la minería. Esto en primer lugar. Más allá de que existen concesiones, desde luego, que el Estado las alienta vía Ingemet, vía los gobiernos regionales, y tenemos ahí dos ejemplos, tres ejemplos muy claros del por qué. El ejemplo terrible de Madre de Dios, que con corredor minero o sin corredor minero, con actividad o no legal, con reinfo no, ha producido un desastre hasta ahora. Tenemos ya más de 10 años de la minería en el Cenepa, ¿no? Y en el Alto Comaina, en el territorio de Aguajún,
y los efectos son muy graves y destructores. Y en Loreto tenemos la minería ilegal en la cuenca del Nanay. Solo poniendo esos tres ejemplos, uno se proyecta y diría, entonces acá hay un tema de fondo. ¿Es posible la minería? Hay los mecanismos, hay las formas de producción que permiten mitigar, casi reducir la contaminación y poder conciliar esa actividad con el futuro de los pueblos. Primera idea. La segunda, eh, no estamos hablando de la minería reciente. Decía que en el CENEPA, luego que se recorta el parque Ichicat-Muja, que fue un diseño fundamental luego de la guerra con el Ecuador en la cordillera del Cóndor, el gobierno de Alan García lo recorta y para darle cabida a la minería, a Afrodita, y luego de una dura lucha del pueblo aguajún, entonces se anula esa concesión. Bueno, luego de eso se viene una penetración agresiva de la minería ilegal en el CENEPA, la constitución de comunidades mineras, transformando las comunidades indígenas en comunidades mineras, y la expansión de la minería ilegal en varias comunidades que han permitido, están permitiendo fracturadas la presencia de la minería ilegal. Pues uno diría 10, 12 años, entonces, ¿cuáles son los resultados? ¿Hay resultados positivos? ¿Hay un impacto positivo? ¿Hay una mejora en las condiciones de vida? No lo hay. Y los beneficiados son los patrones de la minería, los que están detrás de ella, y lo que hay es un proceso de corrupción, de fractura de las comunidades indígenas. Y lo que hay son una distribución muy subordinada, mecanismos de presión y de corrupción, algunos líderes, algunos apus, que no revierten en un desarrollo equitativo. Eh, Tres, evidentemente la minería ilegal es altamente destructivo, coincido con la introducción que hace Dante. El Estado peruano tiene ya varios años de enfrentamiento a la minería ilegal en la Amazonía. Está el alto comisionado de lucha contra la minería ilegal que preside el general García Esquerre. Hemos conversado varias veces con él y hemos escuchado los problemas y las limitaciones que tiene la estrategia de la interdicción. Porque el Estado entiende hasta ahora que el tema de la interdicción es básicamente una acción policial, policíaca, ¿no? De intervenir cada cierto tiempo en la zona, destruir las dragas y los instrumentos que utilizan la minería, pero todos sabemos que lo que nos enfrentamos no son a grupos aislados de mineros que van con su pico y se pala, rascan el cerro, en fin, o intentan remover pequeñas porciones de sedimentos. Lo que hay es un sistema articulado de minería ilegal, un sistema que tiene, en primer lugar, un sistema de información, valga la redundancia, ha penetrado al Estado, ha logrado corromper la propia eficacia de la policía para hacer acciones de interdicción, que tiene un soporte logístico, que tiene talleres donde se fabrican las dragas, que tiene un trasiego de armamentos, que utilizan y que le dan parque y armamentos para estos grupos ilegales, que han logrado fracturar a sectores de la población, que tienen un sistema de comercialización, que tienen al otro lado de la frontera, en el caso Aguajún, plantas de beneficio que tratan el mineral extraído, y últimamente, de manera muy grave, la presencia de una articulación con bandas criminales, que en el caso del Ecuador son los choneros, son los lobos. Recordemos al inicio de año un enfrentamiento que tuvieron entre mineros ilegales con apoyo de bandas desde la Libertad de Trujillo y otro grupo de mineros que actúan en el CENEPA con el apoyo de los choneros del Ecuador. Y ahora a estas dos bandas, organizaciones criminales, se tiene que unir lo que son el Comando de la Frontera, que es de gente ex-FARC, que también están ya muy cerca
al Santiago, están actuando en la provincia, Orellana, en el cantón de Orellana, y están bajando desde Sucumbíos, ahora Orellana, y están muy cerca también de llegar al Morona. Esto es entonces un segundo tema, las limitaciones de la estrategia de la lucha contra la minería ilegal que desarrolla el Estado. Y entonces esto nos plantea un tema fundamental, que es la necesidad de replantear la estrategia de lucha contra la minería ilegal. Me referiré al final en cuáles serían las ideas que plantean los pueblos indígenas y que yo las pueda transmitir y recoger. Un cuarto asunto es la vulnerabilidad de la frontera, de las fronteras. Eh, Cada día la Amazonía tiene fronteras muy explosivas. Tenemos el tema de la porosidad de la frontera Perú-Ecuador. Ya hemos señalado cómo estos grupos ilegales y estas bandas articuladas que manejan muchísimos recursos penetran hacia el Perú, del Perú se van al Ecuador. No hay vigilancia policial, los puestos militares son muy débiles, no tienen recursos, no tienen la capacidad logística y no hay nuestra estrategia de control de la frontera. Y entonces acá hay un gran tema, porque vulneran la soberanía, el Estado está a la defensiva y lo avanzado con el plan binacional, con todo lo que se conquistó luego de la guerra con el Ecuador, pues se está perdiendo. Y es un tema importante a entender. Un siguiente problema y un tema muy polémico, efectivamente, es si la minería formal sería la alternativa. Reconociendo que la Amazonía es un ecosistema frágil, que no resiste una actividad productiva, que desarrolla la minería en todas sus formas. Porque la minería filoniana trae deforestación. El grado de deforestación que hay en el CENEPA a partir de las concesiones y la actividad minera, tanto ilegal como formal, es muy grande y está creciendo. Es una de las zonas más deforestadas que existe en la provincia. Y también la minería aluvial, sabemos que tiene un impacto muy grave en el agua por el uso del mercurio, que convertido en metilmercurio contamina el agua, las fuentes hídricas, envenena a los peces de los cuales se alimentan los pueblos indígenas. Y también el mercurio se evapora y contamina también el aire y se va por producto de los vientos a grandes distancias y el impacto es mucho mayor. Los reinfos hasta ahora no aparecen como ser la alternativa, sino más bien parece hasta ahora como la coartada para que la actividad ilegal se desarrolle con tranquilidad. Por lo menos eso es lo que viene ocurriendo en el CENEPA y también reinfos que no terminan de formalizarse en la cuenca del río Santiago. Por otro lado, las concesiones que otorga el INGEMET, pues contravienen la propia legislación que plantea que no puede darse concesiones en los ríos o cerca de los cuerpos de agua. Y resulta que muchas de las concesiones que están siendo otorgadas, solicitándose, se superponen con el territorio indígena. Esto es clarísimo, por ejemplo, en el CENEPA. Hay varias datas sobre eso que uno puede ver los mapas y las concesiones que da el Estado se superponen a los cuerpos de agua y generan una propia vulneración de la ley. Entonces, en ese marco, para terminar, creo que es importante la necesidad de replantear la relación del Estado y la sociedad con la Amazonía. Y en medio de ese replanteo ya viene el tema de la minería. No es al revés, no es plantear la fórmula de minería aislado de lo que está pasando en el contexto amazónico. Y esto supone, de mi punto de vista, reconocer que estamos en una situación límite, estamos caminando efectivamente a un desastre ambiental, ecológico, cuya primera víctima son los pueblos indígenas y en segundo lugar el propio ambiente. No es que la Amazonía va a desaparecer,
Pero va a llegar un punto límite que muchos dicen el punto de no retorno, en la cual los procesos de sabanización, en la cual el río comienza a ser contaminado, la vulneración a la salud y a los cuerpos de los pueblos indígenas pues comienzan a multiplicarse eh, y los efectos son muy grandes. Y el peligro está de que si a esto se añade, no hemos hablado para nada de lo que es los efectos del cambio climático, que ya están presentes y que hace rato golpean ya la Amazonía con procesos tan clarísimos ahí. El año pasado hemos vivido un ciclo de sequías en la Amazonía, de alteraciones climáticas, y ocurre la tendencia a que el bioma amazónico comienza a perder su gran capacidad, sus dos grandes servicios ecosistémicos. En primer lugar, el de regular el clima y regular el agua. ¿En qué sentido? En el sentido que eh, existe la posibilidad de que el bosque amazónico deje de capturar dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno, regulando el clima, y que al deforestarse la Amazonía se liberan los grandes sumideros de carbono y entonces no se cumpla una función vital para no solo los pueblos, sino para la humanidad. Y en segundo lugar, el tema de el ciclo del agua. Eh, eh, Todos los analistas y los pueblos indígenas sobre todo lo saben, que el bosque cumple una función vital, esencial para regular el agua y para proveer de agua a la cordillera, y el agua que consume la sierra y la costa peruana proviene de estas grandes masas de agua que por transportarse y producto del agua que absorbe en primer lugar el bosque, regula y alimenta el Ande peruano. Y entonces el efecto es altamente destructivo. Entonces, visto eso, reconociendo este tema esencial, yo quiero resumir muy brevemente lo que considero que deberían ser algunos ejes de cómo enfrentar este tema. En primer lugar, creo que la Amazonía debe ser protegida, digo yo, como con cuatro círculos de protección. El primero de ellos, el primer círculo, son los pueblos indígenas que lo habitan, que lo han habitado antes de la fundación de la República y que son los guardianes de la Amazonía. No habrá Amazonía si se destruye a los pueblos indígenas, si la minería en cualquiera de sus fórmulas termina de depredar su ambiente y de destruir su tejido comunal. Y esto está ocurriendo ahora. Entonces, la forma de reconocer y de fortalecer este primer círculo de protección de la Amazonía, de mi punto de vista, es reconocer la autodeterminación de los pueblos y en particular este fenómeno que está ocurriendo en el norte amazónico con los gobiernos territoriales autónomos. El Estado mira de reojo, mira de lejos, mira con desconfianza o con desconocimiento este fenómeno que es los gobiernos territoriales autónomos, que como el Aguajún, el Huampís, el Chapra, el Candoshi, Chihuilo, Inca del Pastaza, están desarrollándose y que es la expresión de que los pueblos entienden que la propia fórmula de la comunidad indígena ya no basta para defender el territorio. Bueno, hay una deuda pendiente del Estado, no reconocen a estos gobiernos territoriales, no tienen personería jurídica, por lo tanto no tienen recursos, no tienen reconocimiento. Y yo creo que el Estado debería hacer una alianza con ellos, una alianza estratégica con los pueblos indígenas, reconociendo sus fórmulas de autogobierno y incorporándoles a la estructura del Estado. Los propios gobiernos municipales han resultado muy débiles para reconocer esta forma de territorialidad que exige ahora la Amazonía. Y reconociéndoles, un segundo paso es dotarles de recursos de financiamiento, porque los gobiernos territoriales no pueden vivir de la cooperación internacional, de pequeños proyectos que se gestionen, ahora mucho más debilitados con esta ley anti-ONG que sectores conservadores en el Congreso de la República han aprobado. Entonces, acá hay una primera línea. Una segunda es dejar de lado las fórmulas
un Estado desarrollista que plantea el mito del desarrollo con proyectos de afuera hacia adentro. Proyectos que, como el reconocido dirigente aguajún, finado Santiago Manuín decía, la selva, decía él, es un cementerio de proyectos. ¿Por qué? Porque un proyecto tiene 3 años. El primer año, expectativa. El segundo, crisis. Y el tercero, muere el proyecto. Porque se insiste con fórmulas de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. La ruta que los pueblos indígenas están planteando es la propuestas de financiar los planes de vida que tienen que ver con la bioeconomía, con la agroforestería, con los huertos familiares, con proteger las bondades que da el bosque y desarrollarlo, por supuesto que sí, pero es una lógica distinta a lo que propone la actividad privada que busca básicamente la acumulación y no el desarrollo sostenible. Esto no viene ocurriendo y esto es fundamental y vital, financiar los planes de vida, los planes de futuro común. Significa también la intangibilidad, en este caso, por ejemplo, de áreas de protección. Por ejemplo, se debe restituir la intangibilidad de la cordillera Ichicamuja, que fue recortada unilateralmente por el gobierno de Alan García. Los pueblos reclaman la intangibilidad y creo que es importante avanzar en ese sentido. Cambiar la lógica de la lucha contra la minería ilegal. Eh, Se requiere, la Policía Nacional requiere recursos, más allá que hay corrupción a su interior, y lo hemos señalado, pero una policía no puede argumentar, mira, yo no hago interdicción porque no tengo plata para los botes, no tengo gasolina, no tengo petróleo, no tengo parque, en fin, etcétera, etcétera. Tiene el Ministerio de Economía articularse con planes de sostenibilidad que el general García Esquerre, por ejemplo, nos dijo una cosa muy interesante. Nosotros no podemos seguir haciendo interdicción con botes, con lanchas, porque apenas parte de nieva una lancha, ya el sistema de información de los ilegales sabe que está yendo y entonces se esconden las dragas y se fue al agua la interdicción. Tenemos que, por ejemplo, hacer interdicción con helicóptero, por ejemplo, pero eso supone recursos, altos recursos que no tienen y no disponen. Atacar la cadena de los ilegales, no solamente destruir dragas, destruir los talleres donde se fabrican, ver la ruta de la comercialización del oro, retomar la recuperación del control de la frontera, conversar con el gobierno del Ecuador para ver qué es lo que transforman esas plantas de beneficios que están al otro lado del Ecuador. Esto es otro tema importante. Y en materia de la actividad legal, ahí hay un tema importante que hay que abrir un debate, porque creo que es importante, yo creo, de que los reinfos, por ejemplo, no funcionan en la Amazonía y tienen un límite. Y no sé si la ley MAPE va a ser una alternativa. Uno lee el proyecto que están debatiendo en el Congreso y no hay ningún capítulo, ningún artículo que haga una excepcionalidad con ecosistemas frágiles, en este caso la Amazonía. Se da por entendido que todo territorio del país es apto para la minería, y yo creo que no lo es, y en el caso de la Amazonía tampoco. Y entonces hay que discutir fórmulas intermedias, como por ejemplo moratoria de concesiones. Esto se ha dado en Madre de Dios, se ha dado en el Nanay, y se puede dar hasta que se discuta seriamente lo que es un ordenamiento al territorio, cuáles son las condiciones mínimas que podría asegurar un minero legal para no impactar la minería ilegal. Entonces, este es un primer gran círculo. El segundo tiene que ver con la relación entre las poblaciones que no son indígenas, los agricultores que están ahí, que son muchos y que ahora están empoderados con un proyecto, con una ley, y las ciudades intermedias y las ciudades grandes que no pueden seguir seguir mirando el bosque como una despensa, madera, oro, petróleo, el canon petrolero, en el caso de Iquitos, en fin, pensando que
no hay un impacto, y sí lo hay. Y hacer también una alianza importante entre los pueblos indígenas con los pueblos urbanos. Esto supone, por ejemplo, que se derrote aquellas propuestas que ven la Amazonía como un territorio para el monocultivo. Existen algunas regiones fuertes lobbies de empresarios que plantean, por ejemplo, que los peacis no existen, que eso es una invención de las ONG, que esos son territorios vacíos, que hay que ocuparlo, que hay que utilizarlo. Es decir, la vieja teoría del perro al hortelano que escribiera alguna vez el finado presidente Alan García. Un tercer círculo corresponde ya al propio Estado y a los estados de la cuenca amazónica que tienen que variar su lógica y, repito, cambiar la forma de intervención en la Amazonía, reconociendo a los pueblos, señalando que tiene su propia lógica de desarrollo, que no se puede trasladar fórmulas de la sierra, de la costa, a un territorio que tiene sus propias peculiaridades. Y recuperar la frontera para enfrentar también la criminalidad. Y el cuarto y último, y termino con eso, disculpando el tiempo, creo que corresponde a la comunidad internacional, al mundo. La Amazonía es de los pueblos y de nuestros países, pero tiene una función vital para la humanidad. Regular el ciclo del agua y regular el clima en un contexto de cambio climático es fundamental. Y entonces eso supone invertir, financiar recursos, salvar la Amazonía. Hay el Fondo Verde del Clima, producto del Acuerdo de París, en el marco de la lucha contra el cambio climático, pero se retasea la inversión. Lo poco que viene bajo diferentes proyectos lo maneja el MINAM, lo maneja el MIDAGRI, hay proyectos por aquí y por allá, pero no hay una lógica de intervención y no hay los recursos debidos para cambiar la lógica productiva y enfrentarse al poder del oro, que es muy fuerte. 3.300 dólares la onza es mucha, mucha fuerza para enfrentarse a economías que son débiles. Y limitar la reducción de la inversión extranjera, que es extractiva. A mí me preocupa, por ejemplo, que grandes empresas canadienses como la Hannan Metal, Havel Metal, hoy día hagan denuncios y entren, por ejemplo, en San Martín, en territorio quichua, con proyectos entabalosos, o por ejemplo, la Havel Metal se superponga al territorio Shawi en el Alto Amazonas. Los impactos los vamos a ver y son muy fuertes. Entonces creo que es importante también, bajo responsabilidad de los propios países, que miremos lo que está ocurriendo en otros países. Aquí tenemos en Brasil los efectos de la minería ilegal en la depredación del bosque son muy grandes. Y por último, apoyar lo que son los procesos de transición energética, que creo que es también muy importante. Despetrolizar la Amazonía es otro tema fundamental. Pensar otras vías alternativas que tengan como centro la vida de la gente, la defensa del bioma amazónico, creo que son las rutas. Esas son las ideas, repito, reconociendo la absoluta pluralidad de este espacio, que algunas resultan de repente diferentes a la plataforma, pero creo que esa es la riqueza del debate. Muchísimas gracias. Willy, muchas gracias por la intervención bastante amplia, tocando diversos problemas que afectan a la Amazonía en su conjunto, a los pueblos indígenas que la habitan y en general a la población que ahí está, que todos sufren el nivel de contaminación que significan estas actividades. Yo solamente quisiera hacer una intervención señalando dos puntos. El primero es que tenemos una enorme preocupación por la presencia de la minería ilegal en todo lo que es la provincia del Condorcanqui en dos sectores. Una es en el Tambo, en donde lo que se realiza allí es una minería filoniana en el sentido que es con socavón sacan el oro y quienes participan son tanto comunidades del Perú
como mineros ilegales de Ecuador. Y ese oro lo llevan en camiones, volquetes, vía una trocha que da a una población que se llama La Herradura en el lado ecuatoriano y ahí lo procesan. Ha habido intervenciones tanto de las fuerzas ecuatorianas como por el lado del Perú para controlar esta zona porque ya hay indicios de que no solamente es una actividad de mineros o pobladores o trabajadores, sino que hay una presencia ya de organizaciones criminales ecuatorianas particularmente, e incluso que pudieran estar otro tipo de organizaciones de por medio. Entonces, esto ha significado una alerta tanto para el Estado ecuatoriano como para el Estado peruano y se han realizado acciones, vamos a señalarlas simultáneas, en ambos lados de la frontera, y en el caso del Perú, la policía con las Fuerzas Armadas han estado en la zona del Tambo y lo que han hecho es cerrar con explosivos los socavones que ahí se hacen, destruir la trocha que lleva hacia la frontera, pero ocurre que cuando estas fuerzas se retiran, tanto del lado peruano como del lado ecuatoriano, inmediatamente se reconstruye la vía y cada vez la hacen más ancha y con mejor viabilidad, y se aperturan, si no los mismos socavones, otros, porque es una zona muy rica en oro. Ese es el fenómeno, lo que ocurre en el sector del Tambo. Ahí donde la minera Afrodita pretendía hacer exploración y actividad minera, pero fue el rechazo de los pueblos, sobre todo Aguajún, que impidió que esta minera realizara sus planes y actualmente está cerrada esa mina. El otro escenario en el mismo Condorcanqui es la minería aluvial, es decir, en los ríos, particularmente en el río Cenepa y el río Santiago y sus afluentes. Cabe señalar que el río Santiago es el que nos comunica con el hermano país del Ecuador, y este río Santiago está ocupado por los pueblos Huampis y un sector por el pueblo Aguajún. En el lado del Cenepa sí está el pueblo Aguajún, como población principal que habita ese territorio. Bueno, lo que ocurre es que, no repetir todo lo que ha señalado ya Willy, pero el impacto de las dragas hechizas que circulan o navegan por estos ríos es impresionante y ya viene causando problemas muy serios, como que el río se sale de su cauce, hay derrumbes de casas hasta de escuelas, ¿no? Por la crecida de los ríos, por el descontrol que se produce y la contaminación severa que esta actividad genera. Nosotros habíamos previsto como analistas, en la medida que estamos siguiendo este problema ya hace un buen tiempo, habíamos previsto y estábamos alertando como un próximo escenario de violencia esta zona del Cenepa, en el sentido de que las comunidades Aguajún y Huampis iban a enfrentarse a los mineros ilegales, y bueno, cuando los pueblos indígenas se enfrentan a alguien que percibe como su enemigo, actúan con una extrema violencia. Igual teníamos información ya, como lo ha señalado Willy, estos mineros ilegales están armados. Entonces preveíamos un conflicto muy severo ahí. Lo que ha ocurrido es otra forma de expresión de esta penetración de estos mineros que preocupa aún más sobremanera. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que estos mineros están utilizando una estrategia de penetración
en la cual intentan ganar a los apus, a los líderes principales, mediante ofertas económicas, incluso bonos para que las señoras puedan hacer emprendimientos. Tenemos testimonios de bonos que pueden llegar hasta 20.000 soles. Ustedes saben que esa cantidad de dinero en esa zona del país es tremenda. Y también pagan 100, 120 soles a los nativos que están sumergidos en el río, pagando, o mejor dicho, llevando la manguera de succión para la draga, ¿no? Un salario de 100, 120 soles al día es inimaginable en las condiciones actuales de la Amazonía. ¿Esto qué ha traído como consecuencia? Que algunas comunidades, sean Aguajún o sea Huampis, se están asociando a esta minería ilegal en función de cubrir necesidades que no tienen hoy en día una alternativa, más aún por la situación de abandono, o si no es abandono, de penetración de políticas desarrollistas, como dijo Willy, y que bien resumía este dirigente Aguajún, de que la Amazonía es un cementerio de proyectos. Como no hay estas alternativas, algunas comunidades y algunos apus, algunos líderes, se están asociando a estos mineros ilegales. Y lo que tenemos al frente es que se está dividiendo la organización indígena, se está fraccionando la organización indígena. Y ya han habido conatos, pero ojalá no se extienda esta situación de enfrentamiento entre comunidades indígenas que están a favor o están trabajando con estos mineros ilegales y comunidades indígenas que están en contra. Eso sería muy lamentable que ocurra. Y por eso es que nosotros habíamos conversado con los dirigentes que habíamos invitado a este espacio de ciudadanía, de discusión, de debate abierto, para que expusieran este problema y nos dijeran desde su punto de vista serían las alternativas, porque sería extremadamente lamentable que se produzca este tipo de enfrentamientos, que sería un problema más de los que ya ha mencionado William. Están haciendo algunos estudios económicos en el sentido de cuál es el impacto económico del oro ilegal en la economía familiar, y también están haciendo ya algunos científicos sociales estudios acerca de la alteración del poder local, de las estructuras de gobernanza indígena que ocurren hoy en día en la Amazonía a partir de la presencia de esta economía ilegal, que como ustedes comprenderán, el monto que generan es indudable que traerá un impacto, ¿no? Y no solamente sobre la economía, sino sobre la cultura, el territorio, la gobernanza, etcétera. Es preciso hacer esos estudios y contamos para ello con algunos investigadores, algunos promotores que están allá, con el Instituto de los Jesuitas que está allá en Santa María de Nieva, que sin duda aportarán para la mejor comprensión de este problema. Y si lo comprendemos, recién podremos trazar estrategias conjuntamente con los pueblos indígenas para acometer este asunto de la minería ilegal de oro. Entonces, esa es una primera cuestión que quería señalar, ¿no? Y el ambiente de inseguridad que se está viviendo y las rutas de tráfico ilícito de oro que se vincula con el tráfico ilícito de drogas en el nororiente peruano, y que tiene en Bagua, la ciudad centro, y que de Bagua sale hacia la costa y apunta hacia Paita, hacia el puerto de Paita, hace que toda esa zona esté ahora
no digamos todavía bajo el dominio, pero muy amenazada de estas estructuras criminales que van desde el Oriente, Cenepa, Santiago, como hemos dicho, Bagua, de ahí pasan por, sin duda, por Jaén, ¿no? Apuntan y pasan por Cajamarca, la frontera y la Balsa, y salen hacia el puerto de la costa en Paita, ¿no? Entonces, esto también, como se ha mencionado, es un problema integral que se suma también a los problemas en la frontera que tenemos con Ecuador en el suyo, o la frontera con Colombia en la cuenca del Putumayo, en donde hay organizaciones armadas, coca, y minería de oro ilegal, a tal punto que se habla ya de narcominería en la frontera. Lo segundo es que quería compartir con ustedes, y con esto termino 2 minutos más, una experiencia que he tenido en Madre de Dios, en donde viajé hace 2 semanas, en la que es una situación muy diferente a la del CENEPA. Es indudable que Madre de Dios está terriblemente impactada por la minería, ¿no? A tal punto que de ahí ha salido el concepto de minería ilegal, que es aquel que es una minería que no se puede hacer en determinadas zonas, ¿no? En fuentes de agua, ¿no? Incluso en los aguajales, al interior del bosque, en las zonas de áreas naturales protegidas, en fin, ahí no se puede hacer minería. Pero es un hecho de que el oro y la actividad minera está incorporado en la economía regional y está incorporada en la pensamiento, en la mentalidad y en las alternativas que tienen las familias en Madre de Dios. Entonces el Estado, después de un operativo grande en La Pampa, estableció un corredor minero, y en ese corredor minero están haciendo increíbles esfuerzos, ¿no? Increíbles esfuerzos, tanto pequeños mineros como mineros artesanales, pero llama la atención la cantidad de mujeres mineras que están tratando de formalizar su actividad. Algunas de ellas ya lo han formalizado, y que con el apoyo de organismos o fundaciones o académicos, científicos que hay ahí en Madre de Dios, consideran que la minería responsable sí es posible en la Amazonía, ¿no? Incluyendo un plan de reforestación, un plan de cierre que debe ser muy, muy estricto. Y hablan de oro social, hablan del oro que en vez de que se lo lleven los ilegales, sea aprovechado por ellos. Es otra experiencia totalmente diferente. Vamos a producir algunos informes al respecto después de esta experiencia que he tenido, ¿no? Junto con un equipo de personas muy importantes. Entonces, y considerando las voces de los mineros y mineras. Entonces, dejamos a ustedes estas 2 intervenciones que hemos hecho William y yo, y pediría a nuestra administradora, Jackie, nos abra el micro a los participantes que quieran intervenir, y podríamos estar trabajando hasta una hora en la que nos pongamos de acuerdo, 2:15, 2:30 de repente. ¿Ya? Entonces, dime, Dante, Willy. antes que puedan intervenir, que nos acompañan, ha logrado superar dificultades técnicas. Gil Inoach Ah, está qué ya, bueno. está con nosotros y creo que corresponde darle el uso de la Perfecto. palabra el tiempo que desee. Y entonces, si me permites, yo quisiera presentarlo y luego que le demos la palabra. Bueno, Encantado. Gili Noah Chawit es el actual PAMUC o líder, jefe del gobierno territorial Aguajún. Él es activista, abogado e investigador especializado en gobernanza y derechos indígenas. Ha cursado su maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue presidente de AIDESEP y actualmente se desempeña como especialista indígena de la WWF. Es además autor de un gran libro
que se llama Siempre Aguajún entre la dependencia y la libertad. Y en él aborda los retos y desafíos de su pueblo. Entonces, bienvenido, Gil. El micro es tuyo, el tiempo que desees. Eh, Muchas gracias, eh, Willy. Muchas gracias a toda la audiencia. No sé cuánto tiempo debo de utilizar. Yo no sé eso, los de la plataforma, yo soy invitado como tú. Hola, hola Gil, ¿qué tal? Soy Dante Vera. Oye, encantado de tenerte aquí en este espacio. Si pudieras hablar 12, 15 minutos, te agradeceríamos. Bien, bueno, como ingresé recién, he tenido problemas técnicos de casi una hora de intento de ingresar. Estoy un poco desactualizado de lo que ustedes hayan conversado, pero voy a tratar al contexto del pueblo abajún sobre la minería ilegal, si me permite. Este, el territorio abajún tiene cuatro zonas críticos. El primer punto es en el norte del Perú, en la frontera con Ecuador, en un lugar denominado el Tambo. Otro punto crítico es el Cenepa. El otro punto crítico es el río Santiago. Y el cuarto punto crítico es Saramiriza. Tenemos cuatro puntos críticos. Eh, se oye, ¿verdad? Ya. Entonces, ahí es donde se desarrolla la minería ilegal. Um, todo empezó en el lado peruano con Ecuador, en el lugar denominado el Tambo. En el año 1994, y ya después de firma del Tratado de Paz entre Perú y Ecuador, este, se, se definió, digamos, el establecimiento de un parque nacional, ¿no? Para poder proteger la cabecera de las aguas, este, principalmente de Río Cenepa y Comaina. Sin embargo, esa área fue recortada, más o menos la mitad del área fue favorecida para la explotación minera y otra mitad se declaró como Parque Nacional Ichincamuja. En el lado donde se excluyó el parque, el área del parque, se han dado concesiones mineras. Este, eh, los concesionarios mineras aún no han cumplido con los requisitos establecidos para la explotación correspondiente. Sin embargo, en colusión con los mineros ilegales, este, están destrozando literalmente los paredones de los nacientes de estos ríos Cenepa y Comaina. Estos mineros ilegales, con la denominación de los Rainfo, ¿no? Están destrozando la cabecera de estos ríos. ¿Y dónde lo realizan? Dentro de las concesiones mineras, ¿no? Este, Existentes. Y para remate, el Congreso de la República permite este tipo de explotación legalizando lo ilegal. Desde el año 2017 hasta la fecha, sin poder formalizarlos. Entonces, esta es una práctica que se ha convertido en una práctica de explotación ilegal, facilitado por las leyes, y gracias a esa torpeza política y estratégica, nuestra frontera, en colusión con los ciudadanos ecuatorianos y con los peruanos, eh, se están
socavando paredones de la cordillera de Cóndor hasta 200 metros adentro, con una altura de 3 metros, y hay más de 200 túneles que prácticamente, si continúan con eso, que en esa práctica, van a acabar erosionando el cerro, que es el naciente de las aguas principales, y esto podría significar una amenaza tremenda para los pueblos, para las comunidades abajún asentadas en Comayre, en Cenepa. La situación es bien grave, por más que hubo medidas policiales, pero hasta ahora no se ha podido detener. ¿Por qué? Porque hay corrupción de por medio y mucha tolerancia vista y paciencia de las autoridades. Estos mineros están destrozando estas cabeceras de las aguas. Y en el río Cenepa, la práctica de la minería ilegal este, es aluvial, ¿no? Hay más de 70 dragas que succionan las arenas y sacan el oro ahí. Esa misma práctica es en el río Santiago y en la parte del Marañón, Bajo Marañón, denominado Saramiriza. Las prácticas de succionar las playas, destrozar las riberas de los ríos, destrozar los sembríos, las chacras que están a ribera de los ríos y prácticamente malogrando el curso de las aguas. Ahí generan impactos nocivos contra el medio ambiente, contra las aguas, porque ahí se consume el agua y ahí mucha contaminación del mercurio. El mercurio no flota al agua, se posa, se hunde en los sedimentos de las aguas y en las arenas, y los peces que se alimentan de los plancton son los que contaminan desde el mercurio, y eso es transmitido al consumidor, que es el poblador abajo en la zona. Así es que hay un problema, además del impacto ambiental, problema grave en la salud de parte de la población. Además de eso, ya existen trata de personas, ¿no? A, eh, división en las comunidades, pérdida de liderazgos, delincuencia, sicariato, aparición de propagación de VIH y otras enfermedades de la piel. La situación es bien grave y eso es lo que está ocurriendo tanto en Cenepa con más gravedad con menos intensidad en Santiago, y también en Sagamiriza. Y así es que los ríos que van siendo contaminados entran en el río Marañón y también ahí se genera problemas de contaminación. El gobierno está dando concesiones mineras por el Marañón en el territorio Abajún sin ninguna consulta previa ni informada, violando así la ley de consulta previa, y hay mucha tensión en las comunidades. Más o menos es mi primera avanzada. Muchas gracias. Bien, te agradezco, Gil, la presentación que has hecho. No sé, Willy, si nos puedes confirmar si alguna otra persona invitada haya podido conectarse. No, no logro ver a nuestros hermanos ecuatorianos ni al hermano Bryce, Ya, salvo que estén con algún nombre que no lo buena conocemos. pregunta. Bueno, ya tenemos la recuperación del contacto con los amigos Natalia y José Carlos. Si Natalia pudieras incorporarte a la reunión y dar las pautas que en la plataforma habíamos conversado,
Lamentablemente solamente hemos logrado el contacto después de dificultades con Gil. Nos faltan los otros dos hermanos, pero si tú tuvieras la palabra o damos la palabra ya al resto de personas participantes. Jackie, si puedes abrir el micro para que pueda hablar a Natalia, o si no. Dice que no ha podido ingresar todavía. Bueno, entonces miren amigos, vamos a darle la palabra a las personas que deseen hacer algún comentario, sobre todo luego de la intervención de Gil. Así que vamos. Jackie, ábrenos el micro para que puedan intervenir las personas. A ver, ¿quién podría, está abierto, me dicen? Entonces las personas que desearían hacer alguna intervención, dejar alguna anotación, hacer alguna pregunta, ya que está Gil de por medio acá con nosotros, encantado. Señalan la manita que tengan ahí para verlos. A ver. O si no, intervienen directamente. Y si hay dos que se cruzan, ordenamos el asunto. A ver, no veo a nadie por aquí. Ujú. Dante, ¿me escuchas? Sí, claro que sí. Ya, gracias. Yo quería, bueno, Perdón, eres tú. Ya, Olinda. Ya. quería felicitar el poder tratar este tema tan importante, ¿no? Y efectivamente todo el tema de la minería artesanal y su proceso de formalización es un tema muy complejo en el Perú. Lo estamos viviendo. De una u otra manera lo sufren los propios actores directos y los que vemos desde el lado de la academia o desde el lado de las investigaciones también con mucha preocupación. Este proceso de formalización lleva en el país 20 años y vemos desde el lado de los propios actores el decir del fracaso del proceso. Y ahora que se está gestando la nueva ley, nosotros también creo que no vemos una especial dedicación al tema de la minería aluvial, que es justamente el tema que nos está congregando en esta discusión tan importante. Bueno, creo que se ha dicho mucho al respecto, pero yo quería sobre todo levantar un tema dentro del impacto ambiental que es también grave, pero sobre todo el impacto social por el tema de la trata de personas. Creo que es un tema que no se está tocando con la importancia que debe tener, no solamente por el lado del tema de género, sino por un tema de derechos humanos que atenta contra la dignidad de las niñas, los adolescentes y las jóvenes, que no se está tomando en cuenta en la dimensión que merece ser tratado. Además de la política pública no se está ocupando de esto, ¿no? Creo que entra dentro del tema de la normalización de lo que son el tema de servicios sexuales, que está casi normalizado en términos de consumo de cuerpos de las mujeres. Y ese es un tema que creo que merece toda una discusión y todo un tratamiento dentro de este impacto fuerte de la minería ilegal. O sea, la minería ilegal efectivamente es el eje que genera todo el dinero a través del cual pues circula una serie de otros delitos, dentro de lo cual la trata es uno de ellos y que está asociado, como bien lo ha mencionado tanto Willy como el propio oh, Gil, ¿no? El tema del sicariato, la extorsión, todo el tema de las inseguridades que de una u otra manera viven los ciudadanos, los pobladores de los pueblos nativos, ¿no? Es un tema que yo quería mencionar, hay que levantarlo, hay que tratarlo, hay que discutirlo y hay que ver de la manera como se impone en la agenda pública este tema para que no se siga
no se siga, más allá de lo que significa el tema de género, atentar contra la dignidad y los derechos humanos y la falta de protección de los niños y las niñas y los adolescentes y las jóvenes y sobre todo las mujeres, ¿no? Eso quería decir Dante. Perfecto, Linda, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta para Gil. Nos preguntan qué alternativas económicas consideran viables que se impulsen o fomenten en las comunidades para hacer frente a la minería aurífera. Bien, bueno, eh, si queremos promover una alternativa económica, es reforzar la práctica actual, digamos, ¿no? O sea, la práctica que hace más o menos 40 años se viene trabajando, por ejemplo, mejorar la producción del cacao, este, mejorar la producción de plátano, eh, promover la, el sembrío del bambú, eh, promover las piscigranjas, ¿no? Piscigranjas para fortalecer la alimentación local y vender el exceso, digamos. Y y más o menos ah, estos, estas líneas podrían desarrollarse. Este, pero eso no va a resolver el problema al 100%. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que la, intro- la, la intromisión, digamos, o la iniciativa de este trabajo minero no es propio de la comunidad, ¿no? Sino es algo que viene de afuera. Vienen pues de Madre de Dios. Esa gente que ya ha conocido qué es el dinero con la extracción de oro. Entonces, el juego está en que estos agentes externos corrompen a la juventud, a las autoridades, con dinero contante y sonante. Entonces crean un tipo de ambición local que, este, aparte de las alternativas que existen, hay grupos de personas que no quieren renunciar a esa actividad de dinero fácil, ¿no? Entonces, eh, no es que no existan alternativas económicas, existen, ¿no? Pero aún así se fortalezcan con mucha inversión, de todas maneras, si no se actúa con una fuerza pública drástico, fuerte, control y vigilancia, una política estatal sólida de vigilancia y de patrullaje permanente, estos mineros van a seguir tentando a las autoridades con dinero que viene de afuera del oro para seguir destruyendo el bosque, las riberas. Perfecto. ¿Hubiera algún otro participante, por favor? Hola, disculpen, ¿qué tal? ¿Podría por favor hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Hernando, soy de la Universidad del Pacífico Investigador. Tengo una pregunta para Gil y un comentario. Lo primero es esta pregunta para Gil es, en el caso de la minería, lo que es en el CENEPA, más o menos desde qué año él identifica que ha empezado, digamos, la minería con fuerza realmente, ¿no? En relación a la llegada de actores externos, todo esto, ¿no? Esa sería mi pregunta para Gil. Y un poco a modo de comentario sobre lo que he venido escuchando en las diferentes ponencias.
Es que, bueno, de acuerdo en realidad de que el tema de la minería artesanal o pequeña minería informal o ilegal en el país, digamos, es un problema que tiene diferentes caras, diferentes dimensiones, y estas varían mucho también según el territorio, ¿no? Como bien mencionaban, no es lo mismo la minería aurífera, aluvial, que se viene desarrollando, digamos, en Madre de Dios, frente a la que se podría desarrollar, perdón, en el CENEPA. Son como contextos muy distintos también, ¿no? Eh, de acuerdo con que alternativas como el cacao, el bambú y otras actividades similares no van a resolver al final el problema, ¿no? Entonces, esto nos plantea, me parece, la pregunta, ¿cómo competir con el oro, ¿no? O sea, realmente ya ha habido la llegada de estos agentes externos que efectivamente entran a las comunidades, pero bueno, también, ¿qué hacemos ahora? ¿No? ¿Cómo investigamos o cómo nos comprometemos con esta problemática? Porque me parece que un enfoque de erradicación de la minería totalmente al 100% a estas alturas, donde es una actividad que ya forma parte de las economías de muchas comunidades, quizás no sea la solución eh, más eficiente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Me Gracias, permiten, Dani. ¿sí? Sí, a ver, ¿quién quiere hablar? ¿Me Perdón. permiten, Jorge Rosa? Ya, sí. Entra, habla. Yo tengo dos cuestiones. La primera es eh, una pregunta. ¿Qué tanto de la población está involucrada en actividades ilegales, irregulares y criminales? Y la pregunta me parece importante porque en otros sectores la magnitud de la población involucrada en este tipo de actividades es gigante, ¿no? Hablo de la pesca ilegal, de los programas sociales, y bueno, hay estimados que se pueden hacer, ¿no? Entonces me gustaría saber qué tanto de la población es parte de todo este proceso que no aceptamos. Uno. Y dos, una pregunta más grande y es, todo indica que se va a construir el tren Chancay-Brasil y que va a pasar por la misma selva y va a ser financiado por el gobierno chino. Ya están los estudios en proceso, y eso va a afectar en forma muy significativa a toda la selva. ¿Qué opinan sobre este tema? Gracias. Estimado Eh, Dante, quizá para eh, aprovechar el tiempo, ¿por qué no permites que podamos hacer preguntas en bloque? En eso, Salvo que van a responder una por una, ¿no? Y ok, otra mención, hay quienes te escriben señalando que tienen preguntas escritas si se van a leer. Yo quisiera sí, intervenir, por eso te consulto, ¿no? estoy en eso. Ya, entonces sigan haciendo las preguntas, por favor. Gil, Yo te pues pido la sigan palabra, hablando. te Ya, pido la palabra, Dante. ¿Ok? ya. Héctor, Ok. ¿no? Sí, sí, Héctor Chunga. Hola, Héctor. Ya, Un vamos. abrazo a todos y todas, estimados. El, tanto en cualquiera de nuestros territorios del país, creo que es válido lo que Willy y Dante, a quienes he escuchado, digamos, relacionados, señalan, ¿no? Respecto a enfatizar minería ilegal por lo estructural que está convirtiéndose, pero también enfatizar en dónde es válido y en dónde no, ¿no? La vocación minera en general. Pero en ambos ocurre algo que me preocupa, que es lo que yo concibo que ocurre desde que en el periodo, quiero recordar, en el periodo de Alberto Fujimori, es donde se ratificó el convenio 169 de la OIT. Y ahí hay un punto de partida que aparentemente es positivo, pero resultó que no, porque la necesidad de promover minería, ¿ok? La extracción de recursos, lo cual es legítimo en cualquier estado, llevó a que se cumpliera el prerequisito de ratificar el convenio. Sin embargo, ¿qué sucedió? Y que tiene que ver con este asunto que hoy día nos convoca gracias a la invitación que nos ha hecho Dante, ¿no? Eh, que el convenio terminó en el Perú con una cosa peculiar. De 43 artículos, resultó casi reducido a los 7 artículos
7 artículos referidos a uno de los brazos centrales del convenio, que es la consulta previa. Y los otros artículos, extrañamente, ni por los mejores abogados del país, han sido considerados como lo que se llama una lectura orgánica del convenio. ¿Qué implicaba? Porque así como este brazo de la consulta previa, existe el otro brazo del derecho a participación comunitaria, llama el convenio, en sus asambleas, digamos, o sea, perfectamente factible tomar opinión de ellos, tanto por asamblea como consulta. Resulta que el Perú entró a una bronca nacional sobre quienes estaban en pro de la consulta, o sea, del brazo, o en contra de la consulta. Así como al otro lado de la orilla estaban quienes están a favor de la minería y quienes están en contra. Digamos, avisor un riesgo sobre que no vaya a ser que ahora terminemos en un asunto de quiénes estamos por acabar por la minería ilegal y quiénes estamos por acabar o promover la minería en general. Porque ambos vuelven a desconocer al convenio. ¿Por qué? El cerebro del convenio, el corazón del convenio, no es la consulta, ni es la participación comunitaria, porque siendo brazos estratégicos del convenio. Esos brazos sirven a un corazón que es lo que denomina el convenio y aclaró luego los organismos internacionales, 7 años luego aclararon, recordarán que es la autodeterminación de sus prioridades de desarrollo. Como no aprecio en lo que escucho del diálogo, como ha sucedido en el país más de 30 años, que ese sea el centro de nuestra preocupación, es obvio que vamos a terminar derivando en algunos, ¿no? Ni siquiera en artículos del convenio, sino en sobre si conviene o no la actividad. Y la verdad eso es alejarnos de lo que es el Estado, a lo que estamos invocando, de lo que es la sociedad, que son los pueblos originarios indígenas que vía el convenio. Lo que le debe preocupar al Estado es garantizar que autodeterminen sus prioridades de desarrollo, convertidas en instrumentos que estatalmente sirvan. ¿Qué significa, estimado Dante? Lo que tú conoces también, Willy también, pero de lo que no hablamos, sus propios planes y proyectos reales de desarrollo. De tal manera que en la mesa, si yo tengo un proyecto extractivo, legal por supuesto, me siento a conversar de mi proyecto extractivo con el proyecto o el plan de desarrollo del otro lado. Pero no puede ser que termine conversando y siendo la PCM y minería en el Estado, que termine conversando si están de acuerdo o no con la actividad minera. Para eso no se ha hecho décadas de convenio. Y eso pienso que es algo grave. Con eso termino, digamos, porque eso me parece que es un tema central del Perú que adeuda y corremos el riesgo que en este caso terminemos nuevamente empeorando esa deuda. Gracias. Gracias, Héctor. Miren, están haciendo preguntas acá por el chat. Las vamos a tomar todas, así que las preguntas dentro del límite de tiempo que tenemos. ¿Ya? Hay Bu- una pregunta que ha hecho también una de las personas que está participando, que plantea qué medidas o denuncias han tomado los pueblos, en este caso Guajún, ¿no? Legales, y qué respuesta han recibido de parte de las autoridades, ¿no? Esa la planteamos para que la apuntes, Gil, y después las puedas responder, ¿no? También dice que si considera que esto viene más o menos de modo similar a lo largo de los últimos años, o si sienten que ha empeorado la situación en los últimos tiempos, si ven una fecha aproximada de cuándo empezó a agudizarse esta situación, ¿no? Y finalmente también tengo otra pregunta acá que dice, dos preguntas, señala, a ver, a ver, a ver, aquí dice, bueno, vamos a dejarla ahí, no sé si hubiera otra persona que quisiera intervenir antes de darle la palabra a Gil para responder a estas preguntas. Buenas tardes. Sí, a mí me gustaría hacer unos comentarios, por favor. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Gustavo Arévalo, yo les saludo desde la provincia de Napo, Ecuador, es una Ah, provincia ya. amazónica. En honor, bueno, al tiempo,
primero agradecerles por, bueno, la tan precisa intervención en la introducción y bueno, los demás comentarios y preguntas que se hicieron, todos son muy eh, esclarecedores en algún punto. Yo solo quería comentar y aportar tres elementos. El primero, en relación a lo que comentaba Gil sobre la escalada del mercurio por la cadena trófica, ¿no? Desde los peces contaminados a los cuerpos humanos. Justamente ayer, en conversación con unos colegas de la Universidad Iquiam, eh, bueno, la Universidad de Iquiam ha hecho mediciones de metales pesados en puntos de la Amazonía donde no hay impacto minero y también han encontrado presencia de metales pesados por básicamente las condiciones geológicas del lugar. Esto es algo que tengo entendido también el Instituto de Innovación Científica de la Amazonía, CINCIA, que trabaja en Madre de Dios, en algunos otros sectores de Perú, también están alertando sobre esta presencia de mercurio y de metales pesados en sectores donde no precisamente hay impacto minero. Entonces, esto lo que nos lleva un poco a pensar es que también las estrategias de defensa tienen que eh, ir desarrollando poco a poco un discurso que defienda desde lo socioambiental, porque de pronto se hace la medición en un sector y se presentan las evidencias, pero las autoridades pueden decirnos cómo sabes que este mercurio viene de la minería, ¿no? Entonces creo, un poco necesario indagar más en este aspecto para ver qué blancos de defensa deben empezar a fortalecerse para generar también nuevos discursos, ¿no? Porque si ya no podemos comprobar que el mercurio es precisamente derivado de la minería, entonces, ¿cómo nos defendemos? Eso por un lado. Por otro lado, también quería mencionar algo muy breve frente a la imposibilidad muchas veces de llegar a los frentes mineros por falta de recursos o por falta o por fuga de información, que fue algo que se mencionó en un momento. Algunas cosas que yo he escuchado como mecanismos es, bueno, entonces se pueden regular la circulación de combustibles, ¿no? Porque si los combustibles no llegan a los frentes, en los frentes no se puede operar. Si no podemos llegar a los frentes, si las guardias indígenas no pueden llegar a los frentes, si las mismas autoridades o la fuerza pública no puede porque no tiene los recursos, bueno, entonces se pueden de pronto generar mecanismos de defensa antes de llegar a los frentes, ¿no? Me refiero justamente a la circulación de combustibles. Y por último, señalar un aporte más que me parece muy pertinente también, que es pensar en los procesos de fortalecimiento, digamos, que apunten a reconstruir los vínculos de las personas con la selva, ¿no? Porque finalmente, claro, las necesidades básicas insatisfechas por falta, digamos, las deudas sociales que los estados tienen con las poblaciones amazónicas, eh, abren todo, ¿no? Un espectro y unas condiciones de posibilidad para que la minería y el precio tan elevado del oro en el mercado internacional se sobreponga a estos vínculos afectivos, ¿no? Que originariamente las personas de pueblos originarios tienen o tenían con los bosques y los ríos. Entonces, los procesos de fortalecimiento, digamos, que apunten a reconstruir estos vínculos, me parece que son importantes. En efecto, esto no soluciona los problemas de fondo, pero sí contribuye, me parece, eh, eh, a reforzar desde otra perspectiva las estrategias de defensa territorial y el empoderamiento identitario, ¿no? Sobre todo de las nuevas generaciones donde los aparatos coloniales todavía vigentes penetran de una manera muy eh, bueno, profunda, ¿no? A través de diferentes medios y demás. A ver, Simplemente esos perfecto. tres comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gustavo había pedido la palabra. Si lo puedes hacer, por favor, en 2 minutitos para dejarle 10 a Gil, porque ya tenemos el tiempo limitado. Gustavo, ¿habías pedido la palabra? Acabo de hablar, yo soy el que Ah, acaba de hablar. perdón, perdón, Eh, perdón. buenas Entonces, tardes. ¿quién es?
Luis Maita, Dante, muy buenas tardes. Ah, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Quisiera hacer un comentario, ¿no? Si bien es cierto para que considero yo que toda acción en consulta, en solidaridad, bueno, con los pueblos, ¿no? De nuestra Amazonía, de nuestra selva, es dañino no solamente para ellos, sino para todos. Pero como no conozco muy bien el tema de lo que respecta bueno, a la problemática en sí de la que están discutiendo, pero bueno, conozco algo de minería aluvial, aurífera. Entonces, el tema es el siguiente, ¿no? Yo creo que la problemática de las comunidades, en este caso nativas, lo similar a lo que está pasando con las comunidades campesinas, tiene que mucho que ver con el tema de la titulación de sus predios, ¿no? El saneamiento del área comunal. Por decir, en lo que respecta al sur peruano y parte del norte, existen 53 comunidades campesinas que están inscritas en el REINFO y algunas comunidades campesinas han alcanzado la formalización. Esto nos quiere decir que estas comunidades, estas organizaciones comunales, sí están de acuerdo con realizar la minería, ¿no? Caso que todavía no sucede o no puede suceder en nuestra selva todavía, ¿no? Pero creo que el problema inicia de conocer cuál es la situación de sus predios, ¿no? Si están titulados, no están tituladas. Yo, por decir, conozco la realidad de la región San Martín, ¿no? Donde existen diversas problemáticas con las comunidades quichua, donde están luchando años sobre su titulación, e inclusive tienen problemas con el tema de hidrocarburos, ¿no? Que no solamente es el tema de minería, ¿no? Entonces Eh, yo creo que solucionando el tema de titulación de área comunal, se podría dar pasos, inclusive no cerrar la posibilidad de que las propias comunidades nativas puedan hacer minería, ¿no? Como está sí, pasando en el sur con las comunidades campesinas, ¿no? muy Eso bien. quisiera ver aportar. Muchas gracias. Te agradezco, Luis, tu intervención. Vamos a pasar a darle la palabra a Gil para que en los minutos que nos quedan, que son 10, pueda responder, por favor, Gil. ¿Gil? Hola, Sí, te escuchamos. bien, hola. Dale. Este, la minería, la minería, informal, digamos, o ilegal, más o menos en la frontera con Ecuador por el Tambo, inicia aproximadamente desde el año 1998 y y con más fuerza en el año 1900, a partir del año 1900, perdón, a partir del año 2015 para arriba. Este, ahora, la minería ilegal aluvial por el CENEPA empezó en el año 2012 y a partir del año 2022 ya es con mucha fuerza, o sea, ya de 12 dragas subieron a 70 dragas. Eso es lo que está pasando en Cenepa. Otro caso acerca de las denuncias, ¿no? Si han habido denuncias de parte de las autoridades comunitarias frente a estos abusos. Bueno, desde años atrás, las organizaciones indígenas, principalmente ODECOFRO, a través de sus dirigentes, en esa oportunidad han presentado, por ejemplo, denuncias, ¿no? Lo más destacado, podríamos decir, de una concesión minera en la cordillera de Cóndor, este, eh, ah, por, eh, por haber recibido del gobierno regional de Amazonas aprobaciones de resoluciones para para la exploración, ¿no? Explotación
estudios de impacto, etcétera, pero que por haber hecho todo esto sin consulta previa, ha sido ha sido, ya ha recibido una sentencia que ordena que queda sin efecto todo lo avanzado hasta que se realicen las consultas. Entonces, la empresa concesionaria, en este caso es ¿cómo se llama? Ah, en estos momentos se me ha olvidado, o sea, pero es por la concesión Comaina 1, ¿no? Por la concesión Comaina 1, y ahí es ahí donde se ha paralizado, digamos, ¿no? Se ha paralizado, ah, como fruto de las denuncias, ¿no? Y, y no solamente frente a la empresa minera, sino también en el lote 116, de, en el caso de exploración petrolera en la zona, en el lote 116 también ha sido denunciado por no haber realizado la consulta, y también el fallo es que esta debe ser suspendida, digamos, hasta que se realicen las consultas. Entonces, iniciativas de estos tipos, ¿no? También han contribuido a que paralizaran los abusos, digamos, eh, pero, pero que en el caso de la minería, los titulares de las concesionarias han tenido una genial idea de entrar a explotar la zona con los Reinfo. Ese es el problema, ¿no? Con los Reinfo. Ellos dicen que no, que los Reinfo están ocupando arbitrariamente sus concesiones, pero no es así. O sea, hay tratos internos que permiten que dentro de sus concesiones se realice esa explotación minera, ¿no? Pero de manera ilegal a través de los Reinfo. Es un modus operandi nuevo, digamos, no es una estrategia. Sin ir lejos, aquí, por ejemplo, ha habido una concesión minera aquí por el CENEPA, ¿no? Eh, Eso ha sido más o menos el año pasado, ah, anteaño pasado, perdón, y la concesionaria, digamos, es una fachada porque lo que están tramitando es que exploten el área, los Reinfo, ¿no? Entonces es una modalidad, es una estrategia que de buscar la legalidad para adquirir la concesión, pero para después explotarlo ilegalmente. Y frente a esta situación, estamos preparando, digamos, estamos evaluando establecer una medida legal al respecto, ¿no? Porque además de eso no ha habido consulta para esa concesión. Y am, eh, en los Reinfo, este, en la selva, en algunas partes puede ser que la comunidad mismo se organice en Reinfo y explote sus recursos, ¿no? Pero en la selva no pasa eso. Los comuneros, las comunidades no se, no se asocian, digamos, como para explotar la minería. Este, los que toman la iniciativa son los individuos, sobre todo, ¿no? Son individuos, son personas aisladas que aisladamente al interés de la comunidad buscan áreas, ¿no? De explotación, se juntan con gente que está acostumbrado a eso, y sobre todo en la frontera con Ecuador hacen ese trabajo. Y últimamente, en los inicios del año, más o menos,
ah, uno de los, uno de los, uno de los sitios donde se ha estado explotando a través de los Reinfo, ha sido atacado por otro Reinfo, ¿no? Y se los ha quemado el campamento, ah, y se han presentado como víctimas y han estado sorprendiendo al Estado peruano que se los reconstruya sus campamentos, ¿no? Nosotros hemos advertido que tengan mucho cuidado el Estado porque se tratan de los mismos mineros que camuflados a supuestas comunidades nuevas tratan de obtener sus títulos de propiedad para poder explotar el oro, pero en sitio no estratégico, digamos, ¿no? ¿Por qué un sitio no estratégico? Porque la parte de la cordillera de Cóndor, donde está sucediendo eso, es es la naciente de los ríos Comaina y Cenepa. Y explotar esos nacientes puede significar dos cosas. Uno, que se seque el río y otro, que se contamine. Esa área, Cenepa mismo, tiene una población de 12.000 habitantes, ¿no? 12.000 habitantes. Y esto es el río Santiago tiene algo de 10.000 habitantes más o menos, ¿no? Saramiriza tiene algo de 10.000 habitantes, 10.000 a 15.000 habitantes. Entonces la población, digamos, afectada en esta circunscripción territorial, en esos focos, ¿no? Es algo de, diríamos, entre 30 a 40.000 habitantes, ¿no? De los más de 70.000 Abajún que somos. Estoy hablando aquí del territorio Abajún nomás. No me acuerdo otras preguntas. Bueno, yo creo que está básicamente respondidas, Gil. Más bien, quisiera agradecer tu presencia, aunque con dificultades, pero en fin, no sé si tienes unas últimas palabras en un minuto para ir concluyendo ya este foro. Bueno, nosotros como gobierno territorial autónomo estamos buscando formas, estrategias de cómo parar esta situación. Entre ellas es la creación de policías comunitarias, ¿no? Creación de patrullajes comunitarias y pero también solicitar la interdicción, ¿no? Para que los agentes, ¿no? Ilegales que están en las zonas sean erradicadas. Ese es el trabajo que estamos desarrollando y no necesariamente con proyectos alternativos se va a resolver este asunto de la minería. Tiene que complementarse con la fuerza disuasiva de patrullaje para eliminar, para bloquear las rutas de acceso de estos mineros ilegales que vienen de Madre de Dios, de Pucallpa y de Iquitos. Muchas gracias. Gracias, Gil. Gracias, William, por la intervención que has tenido. Nosotros lamentamos mucho no haber podido contar con los otros dos amigos invitados, con Bryce y con la líder Schwartz, que habíamos tomado contacto con ella y todo está bien planificado. Vamos a hacer una relatoría del evento y si ha quedado alguna pregunta ahí pendiente, la vamos a responder. Solamente para clausurar este foro, decirles a ustedes que la plataforma Andina Mape es una iniciativa que está en proceso de construirse en estos 5 países. Tenemos una visión tanto andina como amazónica y le llamamos andina porque queremos agrupar a los países que formamos parte de la comunidad andina.
Cabe recordar que el año pasado la comunidad andina se reunió en su consejo ejecutivo para aprobar un plan de lucha contra la minería ilegal en toda la región, es decir, en la región andina. Nosotros quisiéramos saber de parte del secretario general de la comunidad andina que tiene su sede acá en Lima, ¿qué ha sido de ese plan? Estamos nosotros enterados que han habido varias reuniones de funcionarios, en fin, policías, militares de estos países y quisiéramos saber qué se ha avanzado en cuanto a estos planes. Por eso es que quisiéramos que los que participan en estos foros, este ya es el cuarto foro que hemos organizado, pudiéramos tomar la iniciativa ciudadana de incidir o de exigir a las autoridades andinas que nos informen y a tomar realmente medidas de verdad para enfrentar este grave problema que no solamente afecta a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, sino a la nación toda, convirtiéndose en un problema de seguridad nacional. Les damos las gracias a todos y cada uno y cada una de ustedes que han participado. Estén atentos a la relatoría que vamos a enviar y los invitamos a que puedan ser adherentes de esta plataforma a través de un chat que tenemos en Telegram y que vamos a aprovechar el contacto que hemos tenido ahora para invitarlos a este Telegram que permanentemente, de manera casi diaria, intercambiamos información sobre pequeña minería y minería artesanal a través del chat en Telegram. Así de que aprovecharemos sus correos electrónicos o si no lo han colocado ahí, cuánto agradeceríamos que nos alcancen su contacto para poderles remitir el chat. Muchas gracias y buenas tardes, amigas, amigos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y encantada de verlo otra vez, señor Dante, de Cajamarca, Marlene. ¿Cómo estás, Marlene? Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien y contentísima porque realmente esta temática tocada como usted lo sabe hacer, me ha encantado con esa amplitud y definitivamente tenemos que seguir tocando estos espacios porque alternativas hay alternativas y lo que tenemos que hacer es que la legislación sea un poco más versátil, ¿no? Para que la agrominería en realidad no se quede solo en una aspiración o con los recursos de la minería apoyar la agricultura, sino que desde la etapa de exploración, los recursos que nos ayudan a hacer una ficha técnica o una declaración de impacto ambiental, un FTA o un DIA o un EIA, también deberían permitirnos que los estudios que hacemos también puedan servir al territorio en términos de suelo, en términos de planta, aire, y de tal manera que los estudios para esa área de la concesión en minería legal, formal, puedan servir a esa zona que tiene el territorio con la agricultura. Entonces, lograríamos seguramente hacer una experiencia interesante como la de Colquisiri, con agrominería in situ, y definitivamente haciendo una cogestión del agua y del suelo y de la planta.